Algo acaba de cambiar, y no es pequeño. Un nuevo dinosaurio, pero no como los demás. Algo más agresivo, más territorial, más peligroso. Y lo peor, es que no viene solo. Nuevas zonas, nuevas mecánicas, y una habilidad que podría cambiar por completo la forma de pelear. Buenas, ¿qué tal? Soy Ifrax, y hoy estaremos hablando todo sobre la nueva actualización. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También recordarles que ya pueden ser miembros del canal y apoyar directamente el contenido que hacemos. Toda la información que veremos en este video viene directamente del anuncio oficial publicado en el Discord de Prehistoria Roblox, donde los desarrolladores detallaron absolutamente todo lo que incluye esta nueva actualización. No estamos hablando de filtraciones ni rumores, sino de contenido confirmado. Además, esta actualización llega en un momento clave, porque no solo introduce un nuevo dinosaurio, sino que también empieza a preparar el terreno para futuras mecánicas como el sistema de grupos reworkeado y los próximos contenidos del Trello, lo que hace que todo esto tenga mucho más peso de lo que parece a simple vista. Primero vamos a hablar del Mayasaura, pero no solo como un nuevo dinosaurio, sino como un cambio en el estilo de combate, porque su forma de pelear rompe completamente con lo que ya conocíamos. Después veremos una de las habilidades más interesantes que han añadido en mucho tiempo, una habilidad que convierte algo tan simple como un nido en una ventaja brutal dentro del combate. Y por último, vamos a analizar todo lo demás que viene con esta actualización, desde nuevas zonas hasta sistemas que parecen pequeños, pero que podrían cambiar completamente la progresión del juego. Y quédate hasta el final, porque hay algo que conecta todo esto con lo que viene en la siguiente gran actualización, y no es coincidencia. Mayasaura, el nuevo Tier 4. Desde el momento en que se anunció el Mayasaura, muchos pensaron lo mismo, otro herbívoro más. Pero esa idea dura muy poco cuando empiezas a ver cómo realmente funciona dentro del juego. El Mayasaura no es un herbívoro cualquiera. Es un T4, cuesta 1300 monedas fósiles y tiene un tiempo de investigación de 10 minutos, lo cual ya lo posiciona como un dinosaurio accesible, pero no básico. Cuenta con 3 tipos de ataque. Sin embargo, lo que realmente lo hace destacar no es su precio ni su tiempo, es su rol. Este dinosaurio está diseñado como un Close Quarters Brawler. Y esto cambia completamente la expectativa que normalmente tenemos de un herbívoro. No está hecho para huir. No está hecho para evitar conflictos. Está hecho para quedarse y pelear. Una de las claves de esto es su sistema de ataques estacionarios. A diferencia de otros dinosaurios que dependen mucho del movimiento constante, el Mayasaura puede mantenerse en una posición relativamente fija y aún así ser efectivo en combate. Esto lo convierte en una especie de muro viviente, capaz de resistir y responder sin necesidad de reposicionarse constantemente. Pero eso no es todo. Su radio de giro al caminar también juega un papel importante. Este detalle puede parecer pequeño, pero en combate cercano es absolutamente clave. Poder girar mejor significa reaccionar más rápido, mantener al enemigo en rango y evitar quedar expuesto. Y cuando juntas esto con ataques diseñados para corta distancia, el resultado es un dinosaurio extremadamente incómodo de enfrentar. Ahora bien, aquí es donde muchos no se dan cuenta de algo importante. Este tipo de diseño no solo cambia cómo se juega el Mayasaura, cambia cómo tienes que jugar contra él. Ya no basta con simplemente rodear o atacar por los lados. Si te acercas mal, puedes terminar en una situación donde no puedes escapar fácilmente. Y eso abre una posibilidad interesante. El meta de combate podría empezar a inclinarse hacia enfrentamientos más estáticos, más tácticos, donde la posición y el control del espacio sean más importantes que la velocidad o la movilidad pura. Lo curioso es que todo esto viene de un dinosaurio que, en teoría, debería ser tranquilo. Pero aquí es donde el juego empieza a romper sus propias reglas. Porque el Mayasaura no es tranquilo, es territorial. Y justo cuando crees que ya entiendes cómo funciona, aparece una habilidad que cambia todo aún más. Protective Parent, la habilidad que cambia el juego. La habilidad Protective Parent es, sin exagerar, una de las mecánicas más interesantes que se han añadido en mucho tiempo. Y lo más importante, es que no funciona sola. Depende de algo que ya existía, pero que nunca había tenido tanto peso: los nidos. Esta habilidad le da al Mayasaura un aumento de combate cuando está cerca de un nido activo, ya sea suyo o de un miembro del grupo.
Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque esto convierte un simple objeto del entorno en un punto estratégico. Ya no es solo un lugar para reproducirse o hacer rol. Es literalmente una zona de poder. Imagínate esto. Un grupo organizado con varios mayas aura defendiendo una zona donde tienen sus nidos activos. No solo están agrupados, están potenciados. Y eso cambia completamente la dinámica de combate en grupo. De repente, atacar ya no es tan simple. Porque no solo te enfrentas a dinosaurios, te enfrentas a una ventaja mecánica. Y eso obliga a los jugadores a pensar diferente. Este tipo de sistema introduce algo que el juego necesitaba desde hace tiempo. Objetivos dentro del mapa. Lugares que valen la pena defender, zonas que tienen significado más allá de simplemente estar ahí. Y lo más curioso es que esto podría ser solo el inicio. Porque si ya están experimentando con habilidades que interactúan con el entorno y con sistemas existentes, no sería raro ver más mecánicas de este tipo en el futuro. Además, esto conecta directamente con el posible reward del sistema de grupos. Porque una habilidad como esta no tiene sentido si juegas solo. Está claramente pensada para juego cooperativo. Y aquí es donde muchos jugadores están empezando a teorizar algo, que el juego se está moviendo hacia una experiencia mucho más estratégica y grupal. Pero eso no es todo. Porque mientras esta habilidad redefine el combate, hay otros cambios que están redefiniendo el mapa entero. Nuevas zonas, progresión y lo que nadie está viendo. Esta actualización no solo añade un dinosaurio. Añade cambios en el mundo que, aunque parezcan secundarios, tienen un impacto mucho más grande de lo que muchos creen. Uno de los más importantes es la nueva Slick Salt. A simple vista, parece una mecánica sencilla. Vas a depósitos de sal y obtienes experiencia y monedas cada cierto tiempo. Pero si lo piensas bien, esto introduce rutas. Los jugadores ahora tienen incentivos claros para moverse entre zonas específicas del mapa. Y eso significa más encuentros, más interacción, más conflicto. Además, estos depósitos están repartidos en varias zonas como Brushlands, Hot Springs, la costa y cuevas centrales. Esto no es casualidad. Está diseñado para distribuir a los jugadores. Y cuando distribuyes a los jugadores, cambias el flujo del juego. Por otro lado, tenemos el revamp de áreas como Cascades y Shrublands. Esto no es solo visual. Cuando un mapa cambia, cambia cómo se juega. Nuevas rutas, nuevas coberturas, nuevas zonas de riesgo. Y aquí es donde entra algo que muchos están ignorando. La combinación de mapa más habilidades. Porque imagina esto, un Mayasaura con su buff activo en una zona cerrada o estratégica del nuevo mapa. Eso no es casual. Eso es diseño. También tenemos la mutación Crystalline, que introduce una nueva capa de progresión genética. Ya no se trata solo de subir de nivel, sino de heredar características específicas. Y cuando sumas esto con el aumento de nivel máximo a 70, lo que tienes es un juego que está extendiendo su ciclo de progreso. Pero lo más interesante, es lo que viene después. El anuncio menciona directamente el siguiente contenido: el Brawlers Dragon Pack, el reward del sistema de grupos, y posibles sistemas como misiones diarias. Y aquí es donde todo conecta. Porque esta actualización no es un evento aislado. Es una preparación. Están probando nuevas formas de combate, nuevas interacciones, nuevas estructuras, todo antes de algo más grande. Y cuando juntas todas estas piezas, la pregunta ya no es qué añadieron, la pregunta es, ¿hacia dónde está yendo realmente el juego? Conclusión final. Lo que hemos visto no es simplemente la llegada de un nuevo dinosaurio. Es un cambio en la forma en la que el juego quiere que lo juegues. El Mayasaura no solo introduce un nuevo estilo de combate, introduce una nueva mentalidad. Las habilidades como Protective Parent demuestran que el juego está empezando a darle importancia al entorno, a la estrategia y al juego en equipo. Ya no se trata solo de sobrevivir, se trata de controlar. Y cuando miras todo lo demás, las zonas, las misiones, las mutaciones, el aumento de nivel, todo apunta a lo mismo. Esto es solo el inicio de algo más grande. En resumen, estas son las novedades principales: el Mayasaura, su habilidad Protective Parent y los cambios en mapa y progresión. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que el Mayasaura va a cambiar el meta del juego? ¿O piensas que estas mecánicas son solo una prueba para algo más grande? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.